Y así, hermanos y hermanas, con su Biblia en la mano, continúe al Evangelio según San Lucas y ubíquese en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, y vamos a leer del 16 al 19. Y leemos la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bendecida es su palabra en esta mañana. El tema de este mes, ya ustedes han escuchado en varias instancias el tema y el desarrollo del tema, tanto los domingos como los jueves. Esta iglesia es extraordinaria, es maravillosa, y cuando los hermanos y hermanas están aquí, sea para predicar, sea para dirigir un culto, son fieles a poder desarrollar y seguir ahondando en el tema que se propuso para cada mes. Yo le doy las gracias por esa disciplina que ustedes muy bien llevan a cabo. Y el carácter de la visión de Dios, había dicho el pastor Luis Felipe el domingo pasado, narrando de alguna manera definiciones de diccionario, es la señal o es la marca que se imprime o se esculpe en algo. Él dijo más o menos eso, y dijo también que es un conjunto de cualidades propias de una persona que la distingue por su modo de ser o por su obrar. Por lo tanto, hermano y hermana, no hay otro carácter más excelso de la visión de Dios que la persona de Jesucristo. Y por eso Lucas 4 es tan importante en un tema como el tema de este mes. Porque estamos ante la visión de la misión de Dios en la persona de Jesucristo. Y Lucas 4, de alguna forma, presenta el programa, la agenda de esa misión de nuestro Jesucristo, que es un Jesús caminante, que es un Jesús que se entremezcla con la gente, con sus necesidades, con sus anhelos, con su dolor y con su esperanza. Y fíjense lo que le voy a compartir. Antes del evangelista Lucas narrar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Lucas mismo necesita establecer un orden fundamental. Y ese orden fundamental tiene que ver con la visión. Y acuérdense que habíamos dicho aquí desde el principio de año que la visión tiene que ver con una imagen mental, espiritual, clara, de que un futuro puede ser transformado en un escenario superior o mejor al que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Y de la mano con el Señor sí podemos hacerlo. Así es que estamos ante la agenda programática de Jesús. Y esa agenda programática de Jesús siempre va a apuntar a un futuro mejor para el ser humano. Mire, aunque usted se muera. Porque el día que usted vaya a morar a la presencia del Señor, si usted ha abrazado la salvación en Cristo, créame y denlo por seguro que tiene un futuro mejorcísimo del que está viviendo aquí. Por lo tanto, estamos ante esa agenda programática y esa visión de la misión. Y eso tiene que estar
ante los ojos de los que van a seguir a Jesús. Por eso Lucas lo pone inmediatamente al principio del Evangelio. Tiene que estar claro ante los ojos de los que van a abrazar a Jesús, a vivir con Jesús, a seguir sus pasos, antes, durante, hoy y siempre. Y Jesús selecciona el pasaje del profeta Isaías. Por eso Aurealis leyó Isaías 61, porque este pasaje de Lucas 4 tiene eco en un momento del pueblo cuando éste retorna del exilio babilónico. Y cuando un pueblo ha estado en el exilio como estuvo Israel, con todo el sufrimiento que eso implicó para este pueblo, necesita palabras de seguridad. Cuando usted viene de caminos de duras pruebas, cuando usted viene de senderos de mucho sufrimiento, cuando usted le han dado hasta dentro del pelo, como dicen por ahí, usted necesita palabras de aliento. Usted no necesita que le den más palo. Usted no necesita que lo pisoteen más. Usted necesita palabras de seguridad. Alabe y bendiga al Señor. Usted necesita palabras de aliento. Usted necesita palabras de afirmación. Y por eso Isaías 61 tiene esas palabras para un pueblo que ha sufrido mucho. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. Y por ahí es que empieza Isaías 61. Pero escuchen lo que le voy a decir, y esto hace mucho tiempo yo lo prediqué, pero lo vuelvo a retomar porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y siempre se ubica en los momentos del presente en nuestra vida. Y hay muchos hermanos nuevos y nuevas. A la vez que Jesús toma las palabras de Isaías, Isaías toma la inspiración de esa agenda de consuelo, de seguridad, de aliento, en Levítico 25. Y Levítico 25, después usted lo lee, no lo lee ahora, porque es bastante largo, pero es muy buena asignación para esta noche. Antes de usted irse a dormir, búsquese Levítico 25, porque ahí está narrando el escritor bíblico una costumbre del pueblo que se denomina el año del jubileo, el año jubilar. Y ese año del jubileo se celebraba cada 50 años. Y cada 50 años el pueblo vivía un jubileo, vivía una celebración extraordinaria. ¿Por qué? Porque las deudas eran perdonadas. Oiga, y no las deudas solo espirituales. Usted imagínese que de Wall Street le dijeran al pueblo de Puerto Rico: mire, gobierno de Puerto Rico, su deuda no solamente se reestructura, sino que es cancelada. Pues, ¿verdad que la gente va a celebrar? Y que los gobernantes van a celebrar. No voy a entrar aquí en las intríngules de eso, pero ciertamente es una buena noticia. Pues al pueblo de Israel se le decía: las deudas quedan canceladas, están perdonadas. La tierra que la tomaron en usufructo vuelve a ti, dueño original. Los esclavos son liberados. La tierra tiene un descanso. Y tú, que recoges de la tierra, judío, israelita, vas a compartir lo que recibes de la tierra con todos aquellos que son extranjeros y advenedizos en tu suelo.
De eso se trata el año del jubileo. Así es que, mis amados y hermanos, Jesús conocía todo este trasfondo. Y por eso, para llevar a cabo su misión, busca asidero en la justicia de Dios, para que los seres humanos, en particular aquellos y aquellas que viven oprimidos, en desventaja, que viven sin esperanza, que viven creyendo que ya no hay oportunidad de salvación, puedan entender que en Cristo se cumple el año agradable del Señor. Así que Jesús se siente ungido por el Espíritu de un Dios que se preocupa por la gente. Dios se preocupa por la gente. Y eso no es un eslogan político. Los gobiernos hoy dicen la gente es primero. Y ustedes saben lo que pasa con eso. No voy a entrar aquí en detalle. Pero para Dios, en la persona de Cristo, la gente es primero. Y Dios se preocupa por el ser humano. Y si no, que deje la cruz del Calvario. Porque ahí hay un testimonio que no está en ninguna medida bajo discusión de que la gente, tú, siempre fuiste primero para la agenda de amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese espíritu lo empuja a dedicar su vida entera a liberar, a sanar, a perdonar, a suscitar esperanza en las personas, a aliviar todo tipo de sufrimiento. Así que la pregunta es si la iglesia está ungida por el Espíritu de Jesús. No es una pregunta simplona, no es una pregunta para contestarla rápidamente. La pregunta es seria. ¿La iglesia está ungida por el Espíritu de Jesús? Pues si está ungida por el Espíritu de Jesús, debe vivir urgida para caminar en la misma dirección de Jesús. La iglesia no puede caminar en una dirección y Jesús caminar en otra dirección. Tenemos que caminar en la misma dirección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué Jesús fue ungido por el Espíritu? Jesús se siente ungido por el Espíritu de Dios. Se siente impregnado de su fuerza para hacer todo lo que Lucas 4 nos dice, que lo vamos a mirar un poquito más tarde. Por eso sus seguidores, los seguidores y las seguidoras de Jesús, lo llamarán Cristo. ¿Cuántos le llaman a Jesús Cristo? Tú eres mi Cristo. Cristo, yo quiero serte fiel. Cristo, yo te amo. En la década de los 70, los catacumberos, Cristo te ama. Pero usted sabe qué, que Cristo desde el griego quiere decir ungido. En el hebreo, Mesías. En el griego, Cristo, ungido. Y por eso se llamarán esos que siguen a Jesús cristianos. ¿Cuántos son aquí cristianos y cristianas? Creo que la mitad de la iglesia no. ¿Cuántos aquí son cristianos y cristianas? Pues usted sabe qué, que si usted está diciendo en esta mañana que es cristiano y cristiana, usted está diciendo, yo soy ungido. Yo soy ungida por el Espíritu que ungió a Jesús. Es que eso es así. Cristo es ungido.
Cristiano o cristiana es el que tiene el Espíritu de Jesucristo. Usted es ungida y ungido por el Espíritu que ungió a Jesús. Por lo tanto, para Lucas es una contradicción llamarse cristianos o cristianas y vivir sin ese Espíritu de Jesús. De nuevo, ¿para qué Jesús fue ungido por el Espíritu? Para dar buenas nuevas a los pobres. A Dios le preocupa el sufrimiento de la gente. Lo estoy diciendo por segunda vez. Le preocupa a la gente. Se ocupa de la gente. Y a Dios le preocupa y le ocupa el sufrimiento de la gente. Y usted me va a decir, pero la gente es mucha cosa. Pero la gente eres tú. La gente soy yo. El pueblo eres tú. El pueblo eres tú, el pueblo soy yo. La gente somos todos y todas, cada uno y cada una en su trasfondo, en su realidad, en su historia, en su arrastre, en su profunda necesidad de Dios. Y a Dios le preocupa tu sufrimiento y le preocupa mi sufrimiento. Me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Por eso su Espíritu, el Espíritu de Dios, empuja a Jesús a dejar su aldea para llevar una buena noticia. Porque aunque ahí dice que vino a Nazaret, a donde realmente se había criado, créanme que una vez él enrolla el libro del profeta Isaías, allí no lo aplaudieron, allí lo empujaron. De allí casi lo botaron y se tuvo que ir a Capernaum a comenzar a hacer los grandes milagros. Pero eso son ¿verdad? Eso es parte de la historia, no vamos a predicar de eso en esta mañana. Estamos diciendo que los pobres pueden ser pobres literalmente hablando. Pueden ser gente que le falta lo básico para vivir. Y claro, usted y yo estamos en un país donde la pobreza se maquilla, donde la pobreza de alguna manera está ¿qué? Maquillada, está disimulada. Pero aquí hay gente pobre, ¿sabe? Que usted me puede decir, no, pero aquí no se acuesta gente sin comer. Bueno, pero aquí hay gente que cada día más le hace falta lo básico para vivir. Y en muchas partes del mundo, pero estamos hablando de lo que más conocemos o más cercano está. Están los pobres materialmente hablando. Y mientras usted tenga un mendrugo de pan que compartir con el que no tiene, hágalo. Porque si usted es ungido, es cristiana o es cristiano, ese es su compromiso con el reino del Señor. Los pobres materialmente hablando, ahí están, incluidos en la buena noticia. Pero también los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, como dice Mateo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que reconocen su precariedad espiritual, su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque quien reconoce su necesidad de Dios, Dios está ahí para abrazarle, para suplirle, para salvarle, para perdonarle. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es su gran tarea, la gran tarea de Jesús. Depositar esperanza en las personas que sufren, que necesitan. Si lo que hacemos y decimos los ungidos, las ungidas, los cristianos y las cristianas, escuche, no es captado como una buena noticia,
La pregunta que yo tengo es, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Y a qué nos estamos dedicando? Porque si Jesús fue ungido para dar una buena nueva, una buena noticia, usted y yo también somos ungidos y ungidas para dar una buena noticia, para compartir una buena nueva, no para compartir una mala nueva. Usted como cristiano o cristiana, a la persona que se encuentra en el camino, a la persona a quien Dios le envía, sea a los de cerca, sea a los de su casa, sea a los que están más lejos, es para darle una buena noticia. Y esa buena noticia es que Dios le ama. Que Dios envió a su Hijo unigénito para que pueda ser salvado y salvada por Él. Que en Jesucristo hay esperanza. Que Él es el Señor de la historia. Que Él tiene el poder para transformar la vida del ser humano. No importa cómo esté y dónde esté. Y a lo mejor tú tienes que decir, si Él lo hizo conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con otras personas? Pero Dios no ha terminado la obra en ti. Dios no ha terminado la obra contigo. Dios no ha terminado la obra conmigo. Él continúa obrando en ti y en mí. Hay una buena noticia que tenemos que compartir. Así que Jesús, de acuerdo a Lucas, es enviado, fíjense, mírenlo ahí, en su Biblia. Busque su Biblia, abra su Biblia. Ya la gente no carga con la Biblia, aunque sea en el iPhone. Pero léala, ubíquese, disfruta el texto sagrado. De acuerdo a Lucas, Jesús se siente enviado a 4 grupos de personas. A 4 grupos de personas. Los pobres literalmente, materialmente hablando y espiritualmente hablando. Y ya dije un poquito de eso. El segundo grupo, los cautivos. Los que están en la cárcel física y en la cárcel espiritual. Usted sabe que el puertorriqueño, el boricua, tiene un dicho que dice, pues que si está en la cárcel, se pudra en la cárcel. Que te manden para que te pudras en la cárcel. Así piensa un gran número de este país. Que se pudra en la cárcel. ¿Para qué fue asesino? ¿Para qué fue pillo? ¿Para qué fue corrupto? ¿Para qué fue abusador y violador? Que se pudra en la cárcel. ¿Sabes qué? Esos están en la agenda programática de Jesús. Te guste a ti o no te guste. Porque en la cárcel, allí llega la buena noticia del reino de Dios. El sábado atrasado a mí me tocaba estar en radio. Y yo prediqué un poco del asunto de los 4 grupos de personas. Y obviamente en esa inspiración que el Señor da, como Él es el que sabe todo, yo me detuve bastante en los cautivos, en los que están en la cárcel. Y le empecé a hablar a los presos. Y yo dije, Señor, pero yo estoy aquí hablándole a los presos. Ese día, por alguna razón, la hermana que le tocaba ir a radio, al teléfono, no pudo llegar. Y ese teléfono empezó a sonar, a sonar, a sonar, a sonar. Y yo dije, bueno, tengo que meterme ahí para coger las llamadas. Una vez terminó el programa. Y yo quiero decirle a ustedes, yo pude coger 6 llamadas, porque ya venía otro programa. De las 6 llamadas, 4 eran de presos. Y esa audiencia de los que están en la cárcel no es de ese sábado. La hermana Amparito puede dar fe de que siempre los sábados llaman personas que desde la cárcel les llega el programa Palabras de Vida Eterna. Y no voy aquí a decir los contenidos de 2 de las conversaciones que no pasaron de 2 o 3 minutos, pero suficiente para ratificar y saber que muchas veces los que están en la cárcel física, tras los barrotes de una cárcel, sea la de Bayamón, sea de Las Cucharas, sea de donde sea,
Allí una vez llega la buena noticia del reino de Dios, esa vida viene a vivir la libertad que en Cristo se puede obtener. Y aunque dicen que en las cárceles de Puerto Rico no hay rehabilitación, yo te aseguro a ti que en Cristo hay rehabilitación. Y yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que tienen un ministerio carcelario. Cárcel física. Allá en los tiempos de Jesús, todos aquellos que tenían deudas iban a la cárcel. Por eso él hace alusión, deudas y no las pagaban, a Isaías e Isaías a Levítico. Pero hay gente que vive en cárcel espiritual y en cárceles emocionales. Para esos también hay libertad en Cristo. Los ciegos es el tercer grupo por condición y ciego social y moralmente hablando. Hay un refranero popular que dice que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y muchas veces vivimos una ceguera social, vivimos una ceguera moral, y el Señor nos invita a que abramos los ojos a la luz de Cristo. Que podamos decirle al Señor en esta mañana: Señor, si hay algo que yo no estoy viendo, que tú quieres que yo vea, quita las escamas de mis ojos. Limpia mi vida, limpia mi ser, para que mi ojo sea bueno. Porque el Evangelio dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo se comporta en virtud de la maldad de tu ojo. Dile al Señor: Señor, dame una mirada limpia. Dame una mirada sana. Dame una mirada como tú la das. Dame, Señor, que yo pueda mirar al otro y a la otra como tú los miras. No desde mi resentimiento, no desde mi amargura. Señor, sáname para que lo que mi ojo vea es, o sea, lo que tú ves. ¿Cuántos dicen amén? Los oprimidos es el cuarto grupo. En el tiempo de Jesús, la gente vivía oprimida por un sistema religioso que siempre antepuso el dogma, la ley, a la necesidad del ser humano. Y no importa lo que ese ser humano estuviera necesitando. No, si la ley dice esto, no podemos atenderte. Si la ley dice esto otro, no cualifica. Si la ley propone esto o aquello, tampoco cualificas. Pero Jesús dijo: no. El ser humano no se hizo para el sábado se hizo para el ser humano. Siempre la necesidad tuya va a ser prioridad para el Señor. Así es que estos cuatro grupos representan la sociedad. Son los que más adentro lleva el Señor en su corazón, quienes más le preocupan, de acuerdo a Lucas. Así es que la iglesia de Jesús es de los que sufren. Toda persona con algún sufrimiento que llega a la iglesia, el Señor los recibe. Y usted puede estar sufriendo por muchas razones. Y si la iglesia no está lista para recibir a los que sufren, deja de ser la iglesia de Jesucristo. Y si no son esa gente las que nos preocupan a nosotros, ¿de qué entonces nos estamos preocupando? Jesús tiene claro su programa, que lo dirige y lo capacita el Espíritu de Dios. Hermanos y hermanas, y muchas veces nos preocupa más juzgar a las personas que atender su sufrimiento. Y yo quiero decirte a ti en esta hora, iglesia, que el que juzga es Dios. No estamos aquí para juzgar.
el sufrimiento de la gente. No, fulano está así por esto y esto y esto. Fulana está así por esto, esto y esto y esto. Y el otro está así por... No, es que a nosotros no nos toca eso. ¿Quién pecó? Este está así porque pecó. Este está así porque mira lo que hizo. Mira, esta es la consecuencia de lo más probable. Pero cuando le dijeron eso a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue? Ni este ni sus padres. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Porque a veces hasta nos atrevemos a pasar juicio por la enfermedad de la gente. No estamos llamados a juzgar. Estamos llamados, hermanos y hermanas, a acompañar a ese ser humano en su situación. El juicio lo hace quien tiene todos los muñequitos encima de la mesa. Quien sabe el antes, el durante y el después. Quien conoce tu vida desde el vientre de tu madre. Quien conoce tu historia. Quien conoce todo. Ese es el único que te puede juzgar. Y la escritura y el mismo texto del evangelio dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma medida que tú mides al otro, con esa misma medida se revierte para que te midan a ti. Amemos a la gente. Abracemos a la persona. Las personas cristianas no creemos en cualquier Dios. Creemos en un Dios atento al sufrimiento humano. Por eso Éxodo 3 lo registra de una manera magistral. Que Dios escuchó ¿qué? El clamor de aquel pueblo. Y escuchando el clamor se hizo sensible al sufrimiento de aquel pueblo. Y suscitó un líder que había sido desechado, que había sido perseguido. Y a ese el Señor lo sanó, lo restauró, lo transformó. Porque ¿cuántos creen que el Señor restaura? ¿Cuántos creen que el Señor transforma? Por eso hay que tener paciencia, por eso no podemos juzgar. Porque la obra la va haciendo el Espíritu de Dios. Ni no importa cómo fulano, sutano o aquel o aquella llegue a los pies de Cristo. Créame que la obra de transformación la va a hacer el mismo Espíritu que capacitó y ungió a nuestro Señor Jesucristo. Así es que ahí está. Y frente a la mística de los ojos cerrados, que es esa espiritualidad volcada solo al interior nuestro, Jesús se siente llamado y ungido a cultivar una mística de ojos abiertos y atender el dolor de los que sufren por la enfermedad, por el dolor, por el abuso en las distintas órdenes de la vida, por la marginación de una sociedad a veces exclusiva en los tiempos de Jesús, aún exclusiva en estos tiempos. Pero el Señor es el Señor que recibe a todos y a todas, como vengan, como estén. Y si no, pregúntele a la cananea, y si no, pregúntele a la hemorrágica, y si no, pregúntele a Zaqueo, y si no, pregúntele a la viuda de Naín, y si no, pregúntele al ladrón en la cruz. Y todo el evangelio está registrado de gente que no tenía buena fama, que no tenía buena reputación, que no andaban en el camino necesariamente correcto, pero Jesús los abrazó, los salvó, los perdonó, los transformó. Alabado y bendecido es el Señor. Así es que Jesús es portador de buenas noticias a un pueblo necesitado de una buena nueva. Y Jesús necesitaba estar ungido por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la incredulidad de la gente ante panoramas de crisis y desesperanza a veces puede más, y la hostilidad hacia el mensajero o hacia la mensajera cancela toda recepción del mensaje por mejor que sea. Eso lo dice
porque no ha pasado lo que yo he pasado. Eso lo predica porque es fácil decirlo. Oiga, los que predicamos, los que damos la buena noticia, aquellos que son llamados a los distintos ministerios en la vida de la iglesia, también sufren, también sienten dolor, también viven experiencias difíciles, pero el cinismo ni la desesperanza hacen lugar en nuestro corazón. Y a lo mejor usted dice, a mí yo he perdido toda esperanza, ya yo no creo en el ser humano, ya a mí no me impresiona nada. Y entra en un riel de cinismo y de incredulidad. Yo quiero decirte en esta mañana que el Señor, aún esa dureza de corazón, la puede tornar en un corazón sensible, en un corazón de carne. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Y Jesús es ungido para dar esa buena nueva, esa buena noticia. Mire, un país como el nuestro, que todos los días nosotros nos levantamos con malas noticias. Todos los días. Que si la chatarra, que si la quiebra, que si asesinato, que si el narcotráfico, que si violaciones, que si asalto, que si nuevas modalidades de asalto, que si no es Juan es Pedro, que si no es Pedro es Andrés, que si no es Andrés es Felipe. Todos los días hay malas noticias. Y en una sociedad que se sumerge en la crisis, hay una crisis de esperanza. Puerto Rico vive una crisis de esperanza. Y si usted se viste de esperanza, alguien tiene la agenda para succionar y chuparle la esperanza. Pues mire, yo le digo algo. Antes de usted hacer cualquier cosa en la mañana, en el día, lo primero que usted tiene que hacer una vez abre los ojos a la luz de un nuevo día, es separar un rato para hablar con aquel que es la esperanza. Señor, aunque los rotativos, los noticieros, el gobierno, todo pinta un panorama de crisis, de desesperanza, yo creo que tú, Señor, tienes en esta hora la salida para mi vida y para este país. Y lo primero que Dios hace es que nos redarguye. ¿A cuántos el Espíritu redarguye? A mí me redarguye todos los días. Y al redarguirnos nos examinamos. Y al examinarnos sabemos en qué no hemos obrado bien. En todas las áreas de nuestra vida. Y si cada cristiano en este país, si cada cristiana en este país, si cada ungido o ungida en este país se vistiera de la esperanza en Cristo, abrazara la agenda de Jesús, viviera a Jesús, pudiéramos caminar como Él anduvo, yo te aseguro, hermano y hermana, que este país nuestro sería diferente. Y usted sabe por qué yo lo aseguro de que fuera distinto y diferente. Porque se dice que este país es cristiano. Digo, estoy bien, estoy correcta. Puerto Rico es cristiano, eso dicen. Que Puerto Rico es un país cristiano. Y yo pienso y digo que Puerto Rico en su gente cristiana necesita nuevamente abrazar a Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivir a Jesús. Seguir los pasos de Jesús. No es un asunto de abrazar institucionalmente
lo que muchas iglesias postulan, que pueden ser más ritos y dogmas religiosos que el Cristo vivo y resucitado. Estamos cansados de las malas noticias. Yo quiero oír una buena noticia. Y esa buena noticia es que Dios me ama. Y usted dice, pero Dios nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que dice que en Él cree, no crea, cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, dice Juan, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y yo le pregunto a usted, ¿eso es una buena noticia? Salga a compartir esa buena noticia. Dígale al que está a su lado, Cristo te ama. Oiga, pero fíjese, yo no era para que lo dijeran aquí. Aquí es un mamey. Es que al vecino suyo usted le pueda decir, fulanito, Cristo te ama. Ay, no, eso es como que, eso no. Me va a decir que es ridículo. Que sí, ¿qué me pasó? Ese es el evangelio también. Que Dios ama al ser humano en la persona de Jesucristo. Cuando yo tuve un encuentro con Jesucristo, yo le decía a la clase bíblica que yo me bauticé a los 13 años. No me bauticé, me bautizaron. Pero mi encuentro de conversión genuina, auténtica, que mi vida dio un vuelco completo y total, fue a los 19 años. Casi cumpliendo 20. Y desde ese día jamás he mirado atrás, jamás. Porque Jesús fue suficiente para llenar todos los rincones de mi corazón, de mi ser, de mi vida, de mi intelecto, de mi mente. Y cuando yo me convertí de verdad, el gozo, la vitalidad, la alegría era tanta. Y claro, yo no soy la persona más tímida del mundo, ¿verdad? Yo soy expresiva, yo soy una persona que expresa lo que siente y a mí se me nota en la cara todo. Usted me va a ver y va a saber si la pastora le gustó o no le gustó, porque yo no sé disimular. Pero a mí se me salía la alegría del evangelio. Yo sentía a Jesús vivo en mi corazón, en mi mente, en mi ser. Oiga, y no importa dónde yo estuviera, yo le decía al joven que estaba al lado mío, porque en ese tiempo yo estaba en la Yupi. Yo iba en Jaycee a la Yupi. ¿Cuántos se acuerdan de las Jaycee? 2 o 3 nada más, porque yo le preguntaba a los jóvenes los otros días, ¿tú sabes lo que son las Jaycee? Me decían. Después pregunté qué son las Jaycee, no lo voy a decir aquí. Así como íbamos a la Yupi, en Jaycee, en maones, a veces con el pelo sin peinar, con el curly. Y yo me encontraba un joven, una joven, un gallito, una gallita. Y yo le decía, Cristo te ama. Cristo te ama. Algunos se burlaban, los menos se burlaban, pero otros decían gracias.
Otros jóvenes preguntaban, y con algunos hice amistad. Cristo te ama. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes, cuántas vidas hay que entienden que la vida no tiene sentido? Una crisis de esperanza. ¿Cuántas personas piensan que no vale la pena continuar? Una crisis de esperanza. ¿Cuántas personas piensan que si lo pierden todo materialmente hablando es mejor quitarse la vida? Una crisis de esperanza. Porque no han descubierto verdaderamente que con cuenta de banco, sin cuenta de banco, Jesucristo es suficiente para enderezar caminos en el desierto y en la soledad. Que con más o con menos no hay nada que me quite el gozo de la salvación. Una crisis de esperanza vive en nuestro país. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en las cosas que perecen y no a las que a vida eterna permanecen. Hermanos y hermanas, a mí me parece que esos pilares del Evangelio de Juan 3:16 hay que rescatarlos. Porque esos son los fundamentos de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Oiga, y ese Cristo te ama, y ese mostrar el amor de Dios, porque no es solo decir Cristo te ama. Porque hay gente que dice Cristo te ama y yo no. No lo dicen, pero lo viven. Y Cristo te ama y Dios te bendiga y echa para adelante y Dios te ama y Dios es bueno, pero ellos no son tan buenos con aquel o aquella. Y ellos no aman a aquel o aquella como Dios los ama. Usted sabe cuál es el reto, que si yo le digo a una persona, Juan 3:16, bautizado a lo boricua, Cristo te ama, Dios te ama. Tú tienes que amar esa vida como Dios la ama. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo difícil. Que usted pueda amar a aquel o aquella, a su vecino, a su familiar, al compañero de trabajo, al jefe, al vecino, a toda persona que el Señor ha creado como Dios lo ama. Y ese es el reto y ese es el desafío. Y si Jesús sanó, usted y yo estamos invitados y convocadas a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús levantó al caído. Usted y yo estamos invitados y convocadas a levantar al caído. Y si Jesús perdonó aún a los que lo llevaron a la cruz, usted y yo estamos ¿qué? Convocados y llamadas a perdonar, aunque nos apedreen. Ay, pastora, eso es duro, es difícil. Sí, es duro y es difícil, pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Así es que en esta mañana, Iglesia del Señor, Puerto Rico necesita buenas noticias. La buena noticia del Evangelio, la buena noticia de Jesús. En esta tierra nuestra hay mucho dolor, hay mucho lamento, hay mucho luto, hay mucho pecado. Por supuesto que hay pecado, pero dice la Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Quiere decir que la gracia de Dios, que el amor de Dios, que la salvación dada en Cristo supera el pecado. Y tú y yo estamos convocados y convocadas a ello. Así es que prediquemos salvación, vivamos la salvación, prediquemos buena nueva, buena noticia a las personas, vivamos la buena noticia, abracemos el Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que el día de mañana será distinto. Si cada cristiano o cristiana, ungido o ungida del Señor,
decide verdaderamente vivir a Cristo, tiene que haber una revolución espiritual. Comenzando conmigo, comenzando con los que están más cerca, comenzando con nosotros. Se suscita una revolución del Espíritu. Quiero culminar con unas palabras de Martín Sampedro, que dice así en esta hora: deseo capitalizar la vida humana y que la sangre sea oro y el pensamiento diamante y el sentimiento esmeraldas, perlas de nácar las caricias y el toque humano. Que la sonrisa valga un cielo y la solidaridad no pueda pagarse con nada. Deseo valorar la vida humana y reconvertirla en un preciado tesoro. Que hagamos de nuestra tierra una cadena enlazada de manos interminables. Y que interminable sea la buena noticia para aquella persona que en esta hora precisa y necesita una buena noticia. Que ese amor de Dios pueda transmitirse a través de ti. Se hablaba ahorita de los brazos pastorales. Se decía que de alguna manera somos los pies, somos los brazos. Pues mire, usted es la sonrisa de Dios para otro y para otra. Que el otro y la otra pueda ver en usted a Jesús. Y quizá la pregunta de cierre en esta mañana: la otra persona puede ver en mí a Cristo. Puede ver en mí el amor de Dios, el amor de Cristo. ¿Qué ve el otro o la otra en mí? ¿Ve o escucha una buena noticia de parte de Dios en mí para el otro o para la otra? Que sea interminable esa buena noticia para el otro o la otra. Esa buena noticia de que Dios nos ama, te ama a ti, me ama a mí. Y que por la fuerza de su amor estamos aquí. Y estamos aquí para salir a cumplir la visión de Dios, en la misión que Él tiene para todo ser humano. Les pido, hermanos y hermanas, que estén en pie y de esa manera cantamos ese cántico, por quien eres tú, que de alguna forma